Bendiciones, estimados estudiantes de la plataforma virtual de la clase de religiones comparadas. Estamos ya enfrentando nuestra última clase, nuestra clase octava, que va a cerrar este módulo, este curso, y hemos estado estudiando el origen, desarrollo histórico del fenómeno religioso del Islam. Ustedes recordarán que la clase anterior estuvimos observando cómo surge este movimiento religioso por allá por el siglo VI después de Cristo, con la figura de Mohammed, ¿no? Quien es su fundador, ¿no es cierto? Un miembro de los Coeric, de una casta sacerdotal árabe en Arabia Saudí, en la Meca, y cómo va extendiéndose este movimiento religioso con sus sucesivos liderazgos, ¿no? Los jalifas que van sucediendo al profeta, y cómo fue extendiéndose hasta llegar a ser un tremendo imperio político religioso eh, que va a tener una influencia enorme para la cultura de la época. Hoy vamos a hablar de la estructura doctrinal del Islam. Vamos a hablar de cuáles son sus composiciones, qué es lo que creen, cuáles son sus estructuras de pensamiento. Según la tradición coránica, el Islam es una religión simple para la gente sencilla. Así lo decía el profeta Mohammed, así lo decía Mahoma, ¿no? Que es la latinización de la expresión árabe. Una religión simple para gente sencilla. Él decía, no es tan difícil hacerse musulmán porque lo que pide la religión islámica son cierta cantidad de principios, cierta cantidad de conceptos que no son complejos para que la gente las pueda retener, ¿no? Así que la fe islámica se centra en cinco creencias fundamentales que a su vez se corresponden con los cinco pilares elementales de la fe islámica y las cinco instituciones del Islam, ¿no? Esto es lo que constituye en sí la creencia islámica, ¿no? Veamos las cinco creencias fundamentales del Islam. La primera creencia es el monoteísmo estricto, el monoteísmo severo, ¿no? Su base es la Shahada, que constituye el núcleo de la fe islámica, ¿no? Entonces, la Shahada es la propuesta de que Dios es único y no hay otro Dios fuera de él, fuera de Alá en este caso, ¿no es cierto? Porque si hubiesen más dioses, entonces sería el caos del universo, sería la destrucción de todo lo creado. Por eso que la fe islámica está totalmente en desacuerdo de asociar a la persona de Dios con cualquier otra figura. O sea, Dios, Alá, no tiene hijos, no tiene, ¿no es cierto?, ciertos enviados ungidos, ni mucho menos, excepto los profetas que Alá ha enviado, y que el último de esos profetas ya fue enviado y fue Mohammed, ¿no? De hecho, que Jesús, la figura de Jesús, para ello es un profeta enviado por Alá para que guiara, ¿no es cierto?, al pueblo hebreo a la sumisión del único Dios, pero que el pueblo hebreo no le escuchó, ¿no? Por lo tanto, Dios se vio en la obligación de enviar otro profeta, y en este caso fue Mohammed, el profeta Mahoma. ¿Mm? Cualquier otra cosa, ellos no aceptan una figura como la Trinidad, por ejemplo, ni mucho menos. Algo muy interesante en el planteamiento de que Alá no es padre de nadie, no tiene hijo, no tiene un primogénito, no tiene un enviado, es que en muchas mezquitas acostumbran a colocar los 99 nombres de Dios en las murallas de las mezquitas, y esos 99 nombres de Dios, ¿no es cierto? El Todopoderoso, el Redentor, el Salvador, el Magnánimo, no se encuentra el nombre de Padre, el título o la función de Padre no está, porque ellos dicen Alá no es Padre de nadie, ¿no? Él es Dios único y los demás somos todos criaturas. Por lo tanto, Dios no puede ser representado ni figurado de ninguna manera. Por eso la férrea oposición islámica de venerar imágenes, de elevar alguna imagen en representatividad de la divinidad, ¿no? La idolatría constituye el peor de los pecados, si es que no el único que el Corán no perdona y la fe islámica no deja pasar. Así que la idolatría es terrible para ellos. Tanto los judíos como los cristianos, dicen ellos, fueron invitados por los profetas, como hablábamos hace un momento, incluyendo a Jesús en eso, según lo islámico,
para ser musulmanes, pero al no aceptar ni judíos ni cristianos, se han convertido en asociadores o en politeístas porque creen en tres dioses, ¿no? Al creer en la Trinidad. No, no creen en solo Alá. Entonces no son parte de la umma, no son parte de la comunidad sagrada islámica, ya sea que ésta sea sunita, ¿no? O ya sea que sea chiita, reaccionaria, o ya sea que sea sufita, ¿no? Sufíes, antes ya hemos hablado de las dos líneas anteriores, ¿no es cierto? Chiitas y sunitas. Una línea que no habíamos visto antes es la línea sufí, que los sufitas, que vemos ahí en pantalla, son, por decirlo de alguna manera y guardando las proporciones, son la línea carismática del Islam. Alguien diría los pentecostales del Islam, con mucho respeto, que espero que nadie se vaya a sentir molesto, pero ellos son la línea más espiritual, son la línea, ¿no es cierto?, más mística, son la línea que tiende a creer que a Dios, a Alá, se le puede adorar de otra manera y no con tanta agresividad. ¿Ah? Y una de esas expresiones es la danza sufí que se muestra como tan hermosa, tan maravillosa, ¿no? La religión sufita es muy mística, es bastante mística y es parte del Islam. Aunque muchos musulmanes no aceptan a los sufíes como islámicos, la verdad es que ya hace muchos siglos que ellos han impuesto su manera de adorar a Alá, ¿no? Su manera de acercarse en la adoración a Alá. Aquí tenemos una muestra de esta religión sufí, ¿no? Bueno, ahí teníamos una muestra de folclórica del sufismo, en este caso utilizado, ¿no es cierto?, en un hotel en Turquía, ¿no es cierto?, que muestra cómo esta expresión folclórica. Voy a anexarles estos videos, los voy a colocar en una ventanita para que ustedes lo puedan ver, ¿no es cierto?, como material de estudio en toda su extensión. Muestra todo el colorido, toda la expresión. Eso es una muestra más artística de la fe sufí, ¿no? Y voy a subir un video de una especie de culto sufí con su religiosidad para que ustedes puedan mirar y observar que hay una forma de hacer Islam distinta a la forma que se nos ha mostrado generalmente desde el mundo musulmán, más aguerrida, más agresiva, más belicosa, ¿no? Hay un movimiento que es mucho más cercano a la espiritualidad que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, otro principio de fe es la justicia divina. La fe musulmana postula que Alá bendice al justo en esta vida y castiga al injusto. Por lo tanto, Alá es omnipotente y omnisciente, de manera que conoce la vida de todos los creyentes y les acompaña y les guarda o les disciplina, ¿no? La providencia divina es otro de los postulados de la fe islámica. Alá todo lo provee a los que son justos, a los que son musulmanes, no a los que son islámicos, dicen. ¿Ah? Nada de lo que ocurre está fuera del poder y de la sabiduría divina. Y aquí se mantiene esta idea un poco del destino regido por Dios. Por eso que los musulmanes acatan la voluntad de Dios sin cuestionarla. Alá lo quiso, así sea. No cuestionan, me puede ir bien, me puede ir mal. Ellos se someten, tal como su nombre lo indica, musulmán, el sometido, ¿no es cierto? Se someten a la voluntad de Alá y no la cuestionan. Sea bueno, sea malo, si así lo ha querido Alá, así se entiende, ¿no? La fe musulmana se abandona a la voluntad de Alá, ¿no? Es por ello que la expresión Oh Alá, ¿no es cierto?, señala la confianza ciega del musulmán en la soberana o voluntad de Alá. Por lo tanto, no es meramente un deseo personal, es más bien Alá haga como él quiera, como Alá quiera, o Alá desee, ¿no? Y este ojalá se nos insertó en el vocabulario español, ¿no es cierto? Es un extranjerismo que quedó ahí en el vocabulario español durante
las décadas y siglos de dominación islámica en España. Así que muchos usan con mucha frecuencia el ojalá, y sin darse cuenta están diciendo que Alá lo quiera, ¿no? Que Alá lo quiera así. Otro principio es la idea del juicio final. Ellos dicen que después de la muerte de fieles e infieles, que va precedido por un sonar del cuerno, se anunciará el final del mundo. Alá juzgará a todos los seres humanos y a cada uno obviamente se le va a dar lo que merece, ¿no? A los fieles, a los que han sido fieles al Islam, un jardín celestial llamado Al-Janah, ¿no? Con ricos frutos, con dátiles, atravesado por arroyos de aguas cristalinas, donde serán recibidos por las bellas hurríes, ¿no? Ese es el paraíso de la religión islámica, ¿no? Este paraíso, hay que entender que el paraíso con vegetación, con manantiales, para pueblos árabes, que muchos de ellos son beduinos del desierto, obviamente esta es la manera de pensar el paraíso. Esta es la manera en que se cree y se entiende el paraíso, y más encima con estas odaliscas o estas jurríes, estas vírgenes que me están aguardando ya en la otra vida. O sea, si yo muero por el Islam, muero defendiendo el Islam en contra de los infieles, voy a ganar este paraíso y allá me esperan estas jurríes, estas bellas doncellas vírgenes, y yo voy a tener mi propio arena ya, no importa si soy rico o pobre, ¿no? Esa es la manera en que se ve el cielo islámico. Ahora, tal vez alguna de las hermanas de este seminario, de este curso, alguna de nuestras queridas compañeras y estudiantes, se preguntará, bueno, ¿y cuál es el paraíso de las mujeres islámicas? O sea, ¿solo los varones tienen esta posibilidad de paraíso? Lógico, porque es una cultura patriarcal, ¿no? Una cultura hegemónica, no está pensando en la mujer. Los infieles, por lo contrario, recibirán los sufrimientos eternos y atroces en el infierno, donde está Iblis, ¿no? Ahí está Iblis, que es el paralelo al Satán o al diablo dentro de la cultura religiosa cristiana. Los cinco pilares fundamentales de la fe islámica, o prácticas, ¿no es cierto? Antes vimos sus cinco presupuestos de fe, ahora vemos sus cinco pilares fundamentales. El primero es la shahada, o la sajada, como ustedes lo quieran pronunciar, que es la gran declaración de fe del mundo islámico. Significa literalmente postrarse y constituye la primera obligación del musulmán. Cuando alguien se convierte al Islam, debe recitar esta sajada, esta oración de fe, esta pronunciación de fe, ¿no? Que es su gran declaración, ¿no? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, o sea, solo Dios o solo Alá es Dios, y Muhammad o Mahoma es su profeta o su mensajero. Esa es la gran declaración. Así como el pueblo hebreo también tenía su declaración de fe, que la encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 6, ¿no es cierto? El llamado el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, ¿no? Esa declaración de fe hebrea que se encuentra en Deuteronomio 6 parece que fue tomada de alguna manera por Mohammed, y la convierte en la declaración de fe del Islam, al decir que solo Alá es Dios y no hay otro fuera de él, y Mohammed es su profeta. ¿Mm? No hay más Dios que Alá. ¿Mm? Esa es la declaración. ¿Mm? Tanto así que esta sajada, esta declaración de fe, se encuentra en la bandera de Arabia Saudí, que es la que vemos ahí en pantalla, ¿no? La bandera de Arabia Saudí tiene esta declaración de fe y usted va abajo la espada. O sea, o acepta esto y te haces musulmán, te haces islámico y lo recibes y lo declaras, o asume las consecuencias, ¿no? Es la manera, con todo respeto, esta es la forma en que podemos ilustrar el proselitismo en las misiones islámicas. Las misiones islámicas son por la razón o la fuerza, y perdón, los cristianos en algún momento hicimos algo muy parecido, ¿no? Tal vez dentro de las cruzadas, la evangelización católica, ¿no es cierto?, al nuevo continente, y también en algunos momentos la evangelización protestante, ¿no? Hay que solo recordar matanza hecha a nombre del luteranismo, o matanza hecha en los Países Bajos a nombre del calvinismo, ¿no? O la guerra entre protestante y católico en Belfast. O sea, a veces nos escandalizamos de esto, pero de la agresividad del Islam, pero el cristianismo no ha estado lejos de eso, ¿no? O por lo menos las religiones representativas del cristianismo. El segundo pilar es la salah o salat, según, según algunos otros puristas, que es la oración, ¿no? La plegaria. Dice Mohammed,
La plegaria es el pilar de la religión. Quien la establece, establece la religión. Quien la destruye, destruye la religión. ¿No? Él dice, la plegaria, la oración es primordial para el mundo islámico. Se realiza 5 veces al día, ¿no? Sagradamente. La primera es la Farj al amanecer, la segunda es la Sur al mediodía, la tercera es la Ars al atardecer, la cuarta es la Maghrib después de la puesta del sol y la última oración del día es la Isha durante la noche, antes de dormir. Un islámico, un musulmán fiel, devoto, va a ser responsable con estas 5 oraciones diarias donde quiera que sea. Entonces se hace el llamado a la oración, muchas veces por altoparlante o al grito, ¿no es cierto?, de un imán desde una mezquita, y el mundo que está alrededor islámico tiene que detener su actividad, sacar su alfombrita y donde quiera que se encuentre, colocan su alfombrita, se arrodillan y comienzan con su oración según la hora del día a que corresponde esta oración, ¿no? Como lo vemos ahí en la imagen, bueno, muy extrema la imagen, lo sorprendió ahí en una quebrada y ahí se pone a orar, ¿no? Eh, Bastante extremo, ¿no? Las plegarias deben realizarse en un espacio puro, por eso es que andan trayendo sus alfombritas, garantizando que es un espacio puro. Deben hacerse en estado de pureza, para ello es necesario hacer abluciones, ¿no? O vudu, ¿no es cierto? Que es el wudu. El wudu es el lavado de manos, de brazos, de pie, oreja y rostro, para hablar de la pureza antes de orar. Se debe orar en dirección a la Meca, al santuario de la Meca, y la oración seguirá la tradición del rajá, que es la recitación en posiciones sucesivas, ¿no? A veces de pie, un momento de pie, en otro momento usted va a ver que el islámico se arrodilla, en otro momento se postra, en otro momento se levanta y se arrodilla, se vuelve a poner en pie. Eso va a depender de cada uno de los momentos de la oración. Eso está de alguna manera programado. Y se termina la oración con la sajada, con la declaración de fe que antes vimos. A ver si podemos ver un video donde se muestra un llamado a la oración en un culto ecuménico, ¿no? Donde hay un rabí, un sacerdote católico y un joven imán llamando a la oración. Déjeme ver si puedo colocarlo, ¿no? Veamos si lo podemos mostrar. A ver. Ah, ay, perdón. No, lo voy a colocar luego, en un video. Perdón, perdón el imprevisto. Pensé que lo iba a tomar, no lo quiso hacer. Luego les voy a colocar el video para que podamos ver esa situación del llamado de la oración. Otro pilar es la zakat, que es literalmente la purificación y el crecimiento, que tiene que ver con el dar, ¿no? Tiene que ver con el dar, así como los cristianos damos nuestros diezmos y nuestra ofrenda, el musulmán tiene que también apartar su zakat, ¿no es cierto? De hecho, Muhammad dice, Alá ha hecho obligatorio el zakat para purificar sus bienes, ¿no? Para que así todo musulmán debe apartar el 2,5% de su ingreso, y debe darlos a alguien que esté necesitado, pobre o desvalido. No necesariamente esta zakat va a la mezquita, sino que se entrega a quien lo necesita, a quien está pasando problemas económicos, a quien requiere ayuda, a quien está pasando problemas, ¿no? Así que eso cada fiel islámico decide a quién le entrega. Entonces eso es diferente al diezmo o a nuestra ofrenda que nosotros le entregamos a la comunidad de fe para que sea administrado por los ministros, los pastores, por los líderes de la congregación, ¿no es cierto? Para el sostenimiento del ministerio. Bueno, en el caso de la zakat es distinto porque se entrega a los necesitados. Algunos significados de la zakat: purifica el egoísmo y la arrogancia, dice el Corán, permite ser compasivo y comprensivo con los pobres y necesitados, ¿no es cierto? Nos recuerda los beneficios de Alá y reduce la diferencia social entre los hermanos de la umma, porque el que tiene más trata de preocuparse por aquellos que tienen menos, o por lo menos eso en teoría. En la práctica es posible que encontremos otro tipo de situación. Otro pilar, el Saum, es el acto de adoración como un deber que cada musulmán debe tener, ¿no? Este es el acto obligatorio del ayuno y sobre todo, en especial, el noveno mes, que es el mes de Ramadán. Este es el mes del ayuno. Todo el mes los musulmanes en el mundo
ayunan. Entonces se tienen que abstener de comida, de bebida, fumar y hasta de relaciones sexuales. Eh, Quedan excusados de ayunar los que están enfermos, las mujeres gestando, los soldados en tiempos de guerra porque tienen que alimentarse bien para pelear y los viajeros que no pueden ayunar porque van de viaje, ¿no? En este caso el ayuno puede ser reemplazado por algún acto de moral o de caridad, hacer el bien a alguna persona, ¿no? Muhammad decía que el que ayuna en Ramadán con fe y esperanza, en la recompensa de Alá, sus pecados le son perdonados. Hasta esa importancia tener ayuno. Ahora lo interesante es que cuando se ayuna en Ramadán, claro, durante el día los islámicos están ayunando, el musulmán está ayunando, pero en la noche llegan a comer y a veces comen más que lo que no han comido durante el día. ¿No? Es muy extraño eso. El Hajj o Hajj, ¿no? Dice Muhammad, el que realiza el Hajj y no diga obscenidades o cometa pecados, volverá a su hogar igual que el día en que su madre le violó. Esto es la peregrinación, ¿no? Es obligación para el mundo islámico peregrinar al santuario de la Meca por lo menos una vez en la vida, si es que la salud física y económica se la permiten. ¿Ya? Se realiza el 12º mes, ¿no? El Dhul Hijjah, los días 7 al 13 es el mes de la peregrinación y que puede ser realizado por cualquier musulmán. Ahí tenemos una imagen donde vemos la Meca, el santuario de la Meca ahí, ¿no es cierto? Eh, la Kaaba, ¿no es cierto? Con una cantidad enorme de peregrinos que están por alrededor. Veamos las 5 instituciones fundamentales del Islam. Primero, la mezquita, ¿no? El lugar de reunión, del árabe masjid, que significa lugar de postración, ¿no? En la tradición islámica musulmana declara que la Kaaba, el santuario que vimos antes, es la primera mezquita en importancia para el mundo islámico y dicen ellos que se remonta a tiempos de Abraham. ¿Ah? Por eso todas las mezquitas del mundo deben orientarse en dirección a la Meca, ¿no? Y para asegurarse de que lo hacen, todas las mezquitas tienen un mihrab, que es como una cavidad, un pequeño pórtico en la mezquita que apunta hacia la Meca. Por ejemplo, este es un pórtico muy lindo, muy decorado en una mezquita, acá hay otro, eso indica que hacia allá está la Meca, entonces hacia allá se debe orar. Acá vemos alguno más decorado, más ornamentado, ¿no? Miren, este es muy maravilloso, muy lindo, con colores muy llamativos. Eso indica en esa dirección, está la Meca, hacia allá hay que orar, ¿no? O una mezquita en África, ¿no es cierto? En una pequeña aldea que por muy humilde que sea, tiene su pórtico que indica que hay que orar en esa dirección porque hacia allá está la Meca. Luego de la Meca, no sé, de la Kaaba, que es la principal mezquita, vienen la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, ¿no? Que están ubicadas donde antes estaba la explanada del templo. Esa es la mezquita de Roca, una hermosísima construcción, y donde estaba antes la explanada, el conjunto del templo de tiempo de Jesús, hoy están estas dos mezquitas. Ahí tenemos un acercamiento de la mezquita de Roca. La tradición dice que desde este lugar, ¿no es cierto? Que en este lugar estaba la roca donde Abraham quiso sacrificar o estuvo dispuesto a sacrificar a Ismael, a Alá, ¿no? La versión bíblica dice que a Isaac, a Yahvé, a Jehová. La tradición coránica dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael, ¿no? El primogénito. Este es un corte estructural de cómo está y ahí está la roca, ¿no? En el centro se encuentra en la roca ah, donde supuestamente se iba a hacer esto. Y luego tenemos la mezquita de Al-Aqsa, que la importancia de Al-Aqsa es que se dice que desde este lugar Mohammed ascendió al cielo. El profeta Mohammed subió al cielo esta, desde este lugar, entonces ahí se construye la mezquita de Al-Aqsa. Si tenemos la explanada de las mezquitas, nosotros tenemos, por ejemplo, ahí indicando en el plano superior izquierdo, tenemos de la pantalla tenemos la mezquita de Roca, el domo de la Roca, que está en la parte alta de la explanada, donde antes estaba el templo. Luego tenemos abajo la mezquita de Al-Aqsa, que está ubicado en la parte inferior derecha, ¿no es cierto?, donde estaba antes eh, el complejo de la basílica del templo en tiempos de Cristo, donde predicaban los maestros, donde predicaban los rabinos, y el muro de los lamentos, el cótel, que es un muro externo, que es lo único que queda del complejo que era el templo de Herodes, un muro externo, que es donde hoy en día los judíos veneran al Señor o van a orar o van a ofrecer sus oraciones, sobre todo los judíos ortodoxos.
El viernes, ¿no es cierto?, es otra institución que es el día sagrado para el mundo islámico, el día de descanso, el día sagrado. El Corán lo considera como un día de reunión, entonces este día alimenta la identidad y fortalece la comunidad o la umma, ¿no? Es como el Shabbat hebreo o como el domingo de los cristianos. Considera un día para reflexión y para la plegaria. La yihad, que a nosotros no nos gusta para nada, ¿no? Que es la guerra santa, que en el Corán aparece primeramente como el combate interno de todo musulmán para poder consagrarse a Alá, ¿no? Y realizar su voluntad. Entonces, como la lucha que tengo contra mi propio pecado, mi propia concupiscencia, ¿no? Pero luego fue la reacción de la comunidad islámica del profeta Mahoma en contra de los coenex en la Meca. Entonces fue una guerra. Él se levanta en contra de sus adversarios en la Meca para tomar la Meca y más tarde fue proclamada contra todos los infieles. Entonces hoy en día es la guerra contra todos los que no son musulmanes, ¿no? Pero parte del mundo islámico lo interpretó como la justificación teológica para sus deseos de expansión y políticas territoriales de dominio, ¿no? Entonces vieron la guerra santa, la guerra en el nombre de Alá para extender su imperio, como el imperio turco, otomano, por ejemplo, que llegó a ser el más importante. Otra institución, el Corán, el texto sagrado islámico, entregado según la tradición por revelación del arcángel Gabriel a Muhammad, ¿no? El Qumran o la recitación, es lo que significa en árabe, ¿no? El Corán está constituido por 114 capítulos o azorras, cada uno dividido en versículos o aleyas, ¿no? Para los musulmanes, en este texto, en el Corán, termina toda la revelación dada a los otros pueblos del libro. La Torá fue dada a los judíos, los evangelios a los cristianos, y el Corán es la última revelación que perfecciona todas las demás según el mundo islámico, o la gran revelación, ¿no? Los musulmanes de todas las naciones deben recitar el Corán, pero en lengua árabe, no debe ser en lenguas profanas. Una quinta institución, el Hadith, ¿no? En la tradición oral que según la fe islámica se remonta al mismo Muhammad, ¿no? La finalidad del hadith es facilitar la comprensión o la interpretación del Corán. No son como los comentarios sagrados que hacen desde Muhammad los grandes representantes del Islam, los grandes maestros o imanes del Islam, ¿no es cierto?, van haciendo este comentario. Dentro de la hadith se distingue la hadith Qudsi, que se considera tan verdadero y completo y complemento del Corán, y de la compilación del Hadith Qudsi deriva la Sunna, o tradición que ha sido puesta por escrito, cuyo núcleo es obligatorio para la fe sunita. Entonces los sunitas son los teólogos que interpretan la Sunna, que es un comentario, a su vez, una forma de comentario del Corán. Bueno, acá hay unas fotos de una visita reciente que hicimos con algunos alumnos a la mezquita Absalán en Campo Amor, en la comuna de Ñuñoa. Entonces algunos alumnos de religiones comparadas de SED que me acompañaron y estuvimos ahí presentes en esta mezquita. Ustedes pueden ver en las murallas de esta mezquita, ¿no es cierto?, donde está, por ejemplo, en el costado superior izquierdo está la declaración de fe, ¿no es cierto?, que solo la es Dios y Muhammad su profeta, y en cada uno de los recuerdos pequeños, en los muros, al lado de las ventanas, ustedes verán unos cuadritos pequeños, ahí están los 99 nombres de Alá, ¿no? No hay asientos en la mezquita, solo se ora sobre una alfombra. Hay un altillo que se ve detrás de nosotros, casi en el centro de la foto, donde el imán habla, ¿no es cierto?, a los fieles islámicos, y la cavidad o pórtico que señala que en esa dirección está la Meca. Nosotros estuvimos ahí de visita, nos exigieron descalzarnos porque estamos pisando terreno sagrado y por estamos de visita tenemos que ser respetuosos, aunque sea una visita de estudio, y a las damas se le pidió cubrirse, ¿no es cierto?, completamente para no ofender la pulcridad islámica. En algún momento tendremos la oportunidad de ir con ustedes, queridos y amados alumnos de la plataforma virtual, en visita a alguna mezquita para conocer desde dentro, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante porque nos permitió escucharle a ellos directamente, a sus maestros, sus declaraciones de fe, sus principios, su historia. Fue bastante interesante como estudio. ¿M? Más allá de que no estemos de acuerdo con muchos de los principios del Islam por una cuestión de fe o teología, pero como diálogo interreligioso, el respeto por las creencias de otros, aunque yo no las crea, ¿no? El que yo no las crea no significa que le voy a hacer la guerra, yo no puedo, Cristo no me ha mandado a eso, ¿no? Ok,
Permítanme ver si es posible ubicar el video del que hablábamos. ¿Mm? A ver si les puedo mostrar este video. Y de paso, acá está. Y de paso ya estarme despidiendo de ustedes, ¿no es cierto? Aquí está. Voy a guardar silencio para que ustedes puedan escuchar este llamado de la oración. Ok, ahí teníamos, ¿no es cierto?, una pequeña muestra. Les voy a subir, les voy a anclar el video, una pequeña muestra del llamado a la oración islámica. Ok, estamos terminando entonces. Muchas gracias, estimado, y voy a grabar entonces una despedida formal de ustedes, donde voy a agradecer el hecho de que hayamos transitado juntos por este curso de religiones comparadas. Bendiciones.